La palabra de Dios en el libro de el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1. Vamos a orar ahora, invitar la presencia de Dios. Padre nuestro, en este momento, Señor, nos conectamos una vez más con tu palabra. Queremos que tú en este momento, Señor, bajes a través de tu Santo Espíritu y nos hable, Señor, nos hable poderosamente. Nuestros corazones, Señor, sean compungidos, sean impactados, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tofú, hijo de Suf, efrateo, y tenía él, ¿cuántas mujeres? 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. 2 mujeres. Y era cristiano él. Alguna gente pregunta, bueno, pastor, ¿y entonces? 2 mujeres. Bueno, le voy a contestar. El pueblo de Israel fue influenciado por las costumbres paganas. Quiero que ustedes tengan bien en claro que Dios hizo para Adán ¿cuántas? 1. Y para Eva 1. Así que si alguno de ustedes tiene duda de eso, quiero decirle que la Biblia, Dios no estuvo de acuerdo con que un hombre... Lo sospeché de un principio. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Y lo hice a propósito. Eso significa que el pueblo está despierto. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y nosotros? ¿No será que también nosotros hemos sido influenciados por la corriente del mundo? Porque muchos adventistas del séptimo día cristiano se han casado muchas veces. Es cierto, hermano. Y la Biblia solamente Jesús dio 2 razones para que una persona se case 2 veces. Se case. ¿Cuál fue la primera? Muerte. Muy bien, ahí yo quería pasarme. Algunos dicen adulterio, pero la Biblia no dice adulterio. La Biblia dice fornicación. Lean mejor, que lean bien, está en Mateo 19. Bueno, este no es el tema, pero déjenme tirarle una cascarita y ojalá que ustedes se cuiden para que no resbalen. Porque fornicación, cuando Jesús dijo fornicación, hay que entender, hay que ir al trasfondo. ¿Qué era lo que Jesús estaba tratando de decir? ¿Y qué fue lo que ellos entendieron? Porque fornicación no es lo mismo que adulterio. Cuando Jesús estaba hablando, a no ser por causa de fornicación, estaba hablando en el sentido de que un hombre y una mujer se casaban, y cuando el hombre luego llegaba al lecho nupcial, se daba cuenta que la mujer había sido infiel. Ese matrimonio entonces podía disolverse. Eso se llama fornicación. Se lo puse difícil, ¿verdad? Yo no tengo culpa. Eso es lo que dice la Biblia. Algunos no entendieron. Si una pareja se casa, un hombre se casa y
cuando va a la luna de miel, porque estamos hablando de la luna de miel, cuando el matrimonio se va a consumar, entonces él se da cuenta que no, que ella no era señorita, que tuvo con 2 o 3, o que hizo un asunto por ahí, o viceversa, o ella se entera de que él. Entonces, ese matrimonio delante de Dios puede ser anulado. Por ejemplo, yo conocí un caso de una muchacha que se casó, hicieron una boda muy bonita, y después se descubrió que el muchacho era gay. ¿Sí? Bueno, ese matrimonio fue disuelto. Yo conozco ese caso, un caso conocido. Ese es un caso de fornicación. Como en aquel tiempo la gente se casaba, tenía 2 y 3 mujeres, hermano, no era el plan de Dios. Como hoy encontramos personas que se han casado 5 y 6 veces, y de hecho las mujeres están vivas y los hombres están vivos, y no ha habido ni siquiera adulterio. Yo quiero decirle que Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con eso. Por eso, cuando usted se va a casar, si usted es cristiano, piénselo bien, porque no hay un segundo matrimonio delante de Dios, a no ser por lo que yo le dije. Así es la palabra de Dios, así es el Señor. Y yo creo que llegó el tiempo, hermano, cuando más hermanos y más hermanas deberían dedicarse a ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios. Pero no es de eso que yo voy a predicar. Pero si usted quiere que entremos más en detalle, entonces podemos hacerlo más adelante. Dice que este hombre, Elcana, el cual comenzamos a presentar allí, el significado de Elcana es a quien Dios ha comprado. Este hombre era levita de la familia de Cot. Cot era uno de los hijos de Leví. Leví, recuerdan, era uno de los 12 hijos de Jacob. Y de allí venía Samuel, que fue el escritor, el protagonista del libro de Samuel que estamos leyendo, que estamos citando hoy. Se mencionaron 2 mujeres, Ana y Penina. Nombre de Ana significa afabilidad, afable, significa agradable, dulce, de buen trato. Y Penina, el significado del nombre Penina era pelo abundante. Elcana, este hombre que tenía esas 2 mujeres, asistía a 3 fiestas anuales. El pueblo de Israel tenía 3 fiestas anuales. Si ustedes, el próximo sábado vamos a hablar vamos a estar aquí y vamos a predicar acerca de la resurrección de Cristo, y vamos a hablar de 7 fiestas. De esas 7 fiestas vamos a desglosar un poquito, pero esas 3 fiestas a las cuales asistía este hombre, se comía pan ese día con hierbas amargas, pan sin levadura, que representaban muerte de Cristo, crucifixión de Cristo, el cuerpo de Cristo, y el domingo, que era la fiesta de las primicias, que representaba también la resurrección de Cristo. Este hombre asistía regularmente a estas 3 fiestas y lo hacía caminando, no sabemos si en un camello, pero 19 kilómetros tenía que caminar este hombre. Yo podría decir que Elcana representa un cristiano fiel en tiempos difíciles. Elcana representa, ¿qué dijimos? Cristiano fiel en tiempos difíciles. ¿Por qué Elcana representa un cristiano fiel en tiempos difíciles? Porque en el tiempo cuando Elcana asistía a la iglesia, ¿tú saben quién eran los que presidían, quién eran los sacerdotes? Dice, eran los hijos de Elí. Fines y Ofni. Esos caballeros eran tremendos. Dicen que dormían con mujeres en el mismo templo. Pero eso tampoco afectó que este hombre fuera fiel a Dios. Ahora vamos a leer el versículo 4 al 8.
Versículo 4 al 8, sígame por favor. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, ponga mucha atención a esta parte, su rival, ¿qué hacía? La irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Una mujer con un problema que le estaba quitando el deseo de vivir, ¿cierto? Ana estaba triste, irritada, o sea, de mal humor, enojada, no comía y su corazón estaba como afligido. ¿Cuál era la razón? No solo porque no tenía hijos, esa era una causa, pero la otra era porque su marido no era de ella. Tenía un marido, pero no era de ella. ¿Sabe qué, hermano? Una de las cosas que yo estaba pensando cuando estaba leyendo esta historia, bueno, pero ¿y por qué en la Biblia se registran historias como esta, como tan insignificantes? Una mujer que estaba llorando porque la otra la irritaba. Lo que está escrito en la Biblia, ¿para qué se escribió, Osvaldo? Para nuestra enseñanza. Dios, hermanos, de alguna manera quiere que tú te identifiques con Él. Dios de alguna manera quiere identificarte. ¿Por qué? Tal vez en este momento yo estoy hablando para alguien que puede situarse en el espejo de Ana, con un problema, con una circunstancia difícil. Porque el problema que le estaba quitando la vida, que le estaba quitando el deseo de vivir a Ana, ¿dónde estaba ese problema? ¿En qué lugar? En su propia casa. En su propia casa, hermano. Y el versículo 6 dice: su rival la irritaba. La persona que estaba en la casa era la que la estaba, decimos, ¿cuál es la palabra que nosotros usamos? Enchinchando. Perdonen los hermanos por esta palabra. Como sazonando el asunto. Que a veces Ana a lo mejor se levantaba tranquila y desde que veía a Penina de una vez, ahí venía la irritación, ahí venían los problemas y las dificultades. A veces, hermanos, nosotros tenemos rivales fuertes, ¿sí o no? ¿Cuál es el rival tuyo? ¿Cuál es esa cosa que te está quitando la paz? ¿Cuál es esa cosa que te irrita? ¿Cuál es esa cosa que te quita el ánimo? Es difícil, hermanos y amigos, vivir la vida llena de incertidumbre. Es difícil vivir la vida llena de dudas. Es difícil vivir la vida llena de odio. Es difícil vivir la vida llena de resentimiento. Es difícil. Yo recuerdo y quiero compartir con ustedes esta experiencia que me pasó hace apenas como 2 años. Una hermana me llamó a mi teléfono y me dijo: pastor, yo quisiera que usted venga a mi casa, usted me ayude porque yo estoy pasando por una situación bien difícil.
Entonces, él no era de la iglesia, alguien le dio el teléfono y bueno, yo fui a visitar a esa hermana. Desde ese momento comenzamos a visitarla constantemente. El problema de ella es que su esposo tenía una amante. Era una pareja joven y ella tenía 2 niños, tenía un varón y una hembra. La hembrita apenas estaba cumpliendo 12 años, estaba entrando en un proceso, ustedes saben, proceso de la preadolescencia, son tiempos difíciles. Y cuando los hijos se ven enfrentados a situaciones tan difíciles de parte de las parejas, porque ellos se dan cuenta cuando la pareja está durmiendo por separado, cuando tienen problemas, cuando tienen dificultad. Y esta hermana lamentablemente cayó en un estado depresivo que yo tuve que ir a visitarla al hospital, pero no a cualquier lugar. Cuando yo entré a ese hospital, es un lugar donde hay barrotes, donde es como una cárcel, porque ya la persona está en una situación bien delicada. Cuando yo comencé a hablar con la enfermera, ella me comenzó a contar el problema que enfrentan las personas que caen, y especialmente las madres. Yo nunca había entendido eso, porque los hijos, los 2 niños, los sacaron de la casa y se lo llevaron donde una hermana. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué por qué los hijos no están con ella? Y dice, no, porque normalmente cuando la gente cae en ese estado depresivo, lo que hace es que se le quita la vida a los hijos y luego se la quitan ellos. Wow, ¿cómo? Dije, normalmente eso es lo que con frecuencia se hace, y por eso el hospital toma esa precariedad y recomienda que los hijos en ese momento, hasta que ella pase por ese proceso, que los hijos vayan a otro lugar, porque piensan mucho en el suicidio. No sé, hermanos, si yo estoy hablando en este momento, no yo, sino el Espíritu Santo, para alguien que en este momento se vea en el espejo de Ana, no necesariamente con el mismo problema, pero tal vez con otras circunstancias que tú y el Espíritu Santo lo saben. En esta mañana esta tarde ya tengo una noticia, primero negativa y luego otra positiva. La negativa es que hay problemas que tú y yo no podemos resolverlo, no está en las manos, ni está en la mano del médico, ni se puede resolver con dinero, ni con psicólogo, ni con bebida, ni con nada, porque está más allá de nuestra fuerza. Y la segunda noticia es que hay un médico especialista que puede resolver todos los problemas, físicos, mentales, espirituales, cualquiera. Ese es el poderoso, ese es el especialista. Y en esta mañana vamos a ver brevemente qué fue lo que hizo Ana que le ayudó. Y entonces eso que hizo Ana también lo vamos a aplicar a nosotros. Porque recuerden que la vida de esta mujer era una tragedia. Estaba siempre ¿cómo? Estaba irritada, vivía una vida enojada, no se veía nunca una sonrisa en su rostro, y ese estado de ánimo le estaba llevando a un terreno muy peligroso que se llama depresión. Depresión, hermano, de lo cual ninguno de nosotros estamos exentos. Si tú no has pasado por esa crisis, es decir, por el desánimo, que no tengo deseo de ir a la iglesia, no tengo deseo de orar, no tengo deseo de comer, eso es un estado peligroso. ¿Y saben qué es lo que recomienda Santiago capítulo 5 versículo 13, hermanito Alan? ¿Qué les recomienda? Cuando alguno está triste, cuando tú estás afligido, ¿qué tiene que hacer? Orar. Escuchen bien esto. ¿Por qué Dios recomienda, Saulio, que oremos cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos afligidos, cuando estamos deprimidos? Escuchen bien, hermanos, y todos los amigos que nos están viendo por internet, porque esta es la receta número 1 para la depresión. Escuchen esto. Esta es la receta número 1 para el desánimo. Cuando nosotros estamos enfrentando problemas y dificultades, esta es la receta número 1, la que dio Dios, que conoce nuestro cuerpo.
La oración. Recuerden, la receta para cuando nosotros estamos tristes, ¿cuál es? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque es el momento cuando el diablo toma ventaja. Cuando el diablo nos ve que estamos desanimados, él toma ventaja, y por eso mucha gente que está depresivo espiritualmente, ¿qué hacen? Se apagan. ¿Por qué? Porque el diablo entra a la mente y le dice: no ore, no vaya a la iglesia, no estudie. ¿Estoy en lo cierto, hermano? ¿No es lo que normalmente vemos en la gente que está triste, en la gente que tiene problemas? Cuando Dios nos dice, nos aconseja que oremos, es porque de esa manera Dios da un panorama de esperanza. Pero nosotros tenemos que acudir al Señor. Por eso yo estoy 100% de acuerdo en el nombre del Señor que la mejor receta para los problemas y las dificultades es la oración. ¿Y saben por qué? Porque normalmente nosotros cuando oramos de carretilla. No tenemos problema, hacemos una oración corta, nos paramos y seguimos, ¿verdad? Porque no tenemos problema. Pero ¿saben? Cuando tenemos problemas, cuando estamos hundiéndonos, parece que por fin podemos hablar seriamente con el Señor. Qué triste, hermano, que para que nosotros podamos hacer una oración sincera, a veces la vida tiene que darnos duro para que lleguemos al fondo. Entonces decimos: Señor, déjame hablar contigo. Y parece que ahí es cuando hablamos sinceramente. Y entonces Dios dice: por fin vamos a hablar sinceramente. Y Dios es tan misericordioso que aún así dice: bueno, porque lloraste con sinceridad, porque abriste tu corazón, te voy a ayudar. Miren qué bueno es Dios. El versículo 9 y 10. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, como dice el versículo 10, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Saben, hermanos, era necesario que Ana abriera su corazón a Dios para que Dios sacara del corazón de Ana todo ese odio. ¿Ustedes no creen que Ana varias veces dijo: oye, Señor, yo quisiera que le caiga un rayo a Penina? Ya esta mujer me tiene fastidiada a mí. Y ya yo la odio. Yo quisiera que se muera. Odio, hermanos, que esta mujer había acumulado. Hermanos, cuidado con acumular odio. El odio es una bomba de tiempo. ¿Escucharon, hermanos, amigos, jóvenes? El odio es una bomba de tiempo. Y Dios no puede contestar nuestras plegarias cuando en nuestro corazón hay odio y resentimiento. Cuando nosotros estamos en las garras del rencor, Dios no puede contestar, hermanos. De alguna manera nosotros paramos las bendiciones. Si estamos resentidos, no quiere decir que Dios nos rechaza, no. Dios no nos va a rechazar, pero Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Vamos al versículo 12, rapidito. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¿Qué tipo de oración es esa? ¿Qué tipo de oración? Oración en secreto. ¿Cuál es la ventaja, hermanos y amigos, de la oración en secreto? ¿Cuál es la ventaja? Que el diablo no lo oye. El diablo a través de sus ángeles está oyendo de qué nosotros estamos orando, pero Dios no le dio esa virtud. El diablo no puede adivinar los pensamientos. Por eso, escoge un lugar secreto para orar. Habla con el Señor, hable de tu corazón,
Haz esto parte de tu vida. Es la oración más importante. Todas las otras son importantes, pero la oración, cuando tú abres tu corazón al Señor, es la más importante de todas. Y dice allí que ella oró largamente, pero Ana hablaba en su corazón, dice el versículo 13, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo como por ebria. Y para seguir adelante, vamos al versículo 16. No tengas a tu sierva. Ustedes saben que Elí pensó que ella estaba borracha porque sus labios se movían. Y dice el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y él respondió, versículo 17, ve cómo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue ¿qué? La petición que le has hecho. Y ahora el versículo clave, hermano, versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y comió. ¿Y qué? Y no estuvo más triste. Ese pedacito es muy importante. ¿Por qué? ¿Se le resolvió el problema a Ana? Seguro, ya en ese momento Penina ya dejó de pelearle. ¿Ustedes creen? Ella dejó de ser estéril. No, entonces el problema no se le resolvió. Desde el punto de vista humano. Aquí hay una gran lección, hermano. Pero la Biblia, por lo que sigue más adelante, después de esa oración, ese sentimiento, y ahí es donde yo quiero que ustedes sepan que el Dios a quien tú y yo servimos es un Dios que puede cambiar el cuadro. Puede quitar ese sentimiento, porque eso fue lo que hizo Dios. Ese sentimiento de odio, ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de tristeza. Cuando ella se paró de allí, ese sentimiento se acabó. Ya Ana, a partir de ese momento, ya es un calmante, una medicina, una droga. No. Eso lo hace Dios. Y si lo hizo con Ana, también lo puede hacer contigo. Y el Dios, hermano, que hizo el milagro para Ana, es el Dios que sigue haciendo milagros hoy. Que puede cambiar tu cuadro. Que puede cambiar toda tu circunstancia. Que lo hizo conmigo. Lo puede hacer contigo. Y de hecho yo estoy seguro que lo está haciendo en este momento con algunos de ustedes. Yo quiero que tú pienses ahora en la palabra de este himno que voy a cantar. Espero que mi garganta no me traicione, pero lo más importante es la palabra, hermano. Estoy un poco difónico. Piensa en la palabra de este himno. Mateo. Después de terminar el himno, entonces, hermano, vamos a tener una oración especial acá por ti, para que Dios pueda bendecirte, para que Dios pueda fortalecerte y para que tú pongas toda su confianza en Dios. Un poquito para atrás. Ponlo al comenzar otra vez. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y
se cierra la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. Tendrás luz y dirección, la plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se cierra la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita, una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud de Él nunca se agotará. Descansar en su presencia. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos. ¿Dónde fue Ana a orar? Al templo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde Dios le contestó su oración? Estás en el lugar correcto, donde Dios puede alcanzarte. No hay problemas, ya lo hemos visto. Tenemos el ejemplo de otros cristianos que pasaron por circunstancias más difíciles y gracias porque tuvieron paz. Hoy es el día para tú presentarles su problema al Señor. Si así tú lo sientes, entonces pasa aquí conmigo para tener esa oración. Tú y Dios, tú y Dios. Gloria a Dios. Pueden pasar aquí, pueden pasar. Pueden pasar. No tengan temor, pueden pasar, pueden venir aquí al frente. Lo que así puedan, todos no vamos a poder, pero lo que sí puedan, por favor. Hermano, Dios está aquí, recuerda eso. Y Dios conoce tu vida. El Espíritu Santo para eso nos trajo acá. Él conoce tu pasado, tu presente y no hay imposibles. Si tú estás triste, de aquí puedes salir contento. Si estás confuso, que no sabe qué va a pasar, Dios tiene la manera, porque Él es el Dios de lo imposible. Y en ese Dios yo creo. Y en ese Dios creemos todos. Vamos a orar al Señor. Los que puedan arrodillarse, puedan hacerlo. Los que no pueden quedarse parados. Padre nuestro, gracias porque hemos visto, Señor, que esta historia tú la escribiste, la dejaste, porque tú querías encontrarte con nosotros. Tú sabías también que como Ana íbamos a pasar por circunstancias que iban a traer a nosotros, a nuestra familia, ansiedad, desánimo. Y tú no quieres, Señor, que nosotros vivamos ese tipo de vida. Tú quieres, Señor, que nosotros vivamos felices. La tristeza, el dolor, la angustia, eso lo trae el enemigo de las almas, Satanás. Gracias, Señor, porque la misión de Jesucristo, Dios con nosotros, fue que nosotros tengamos vida en abundancia. Tú eres un Dios, Señor, que ríe con nosotros, Señor. Tú quieres que nosotros estemos felices, Señor. Y en esta hora, Padre, como tú eres el único que conoce los corazones, gracias porque tú tienes el poder para alcanzarlos a todos conforme a su necesidad. Y en este momento, Señor, te ruego que tu Espíritu se mueva en los corazones, Señor, de todos nosotros que enfrentamos pruebas y dificultades. Algunos parejas que están viviendo momentos difíciles como pareja, Señor, dale solución. Permite que puedan orar, abrir su corazón a ti para que tú, Señor, le puedas ayudar a resolver su problema. O algún Señor en este momento, con tu poder, sácalo. Cámbianos, Señor. Saca todo ese espíritu de amargura y trae, Señor, a nosotros un espíritu de paz, de amor, de gozo, de alegría, que podamos comenzar a vivir el cielo y no solamente nosotros, sino que también podamos contagiar a otros. Gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana nos has alcanzado y sabemos, Señor, que tú nos cambiarás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
la final del culto divino entonemos la estrofa del himno 210. 210. Padre, gracias. La gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con nosotros todos los días. Amén. Amén. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Shalom.
todo.